Gracias, Pastor Mario. Muy buenos días para todos. Gracias, ministros. Una bendición este tiempo de poder adorar juntos a nuestro Dios. Anoche estuvimos, como decía el Pastor Mario, un tiempo precioso con los jóvenes, disfrutando de la presencia del Señor, siendo desafiados en este tiempo, como dijo el hermano al principio de la reunión, que es un tiempo nuevo. Y cuando hay un tiempo nuevo hay muchas expectativas que se despiertan, ¿no? Porque uno dice, ¿qué va a pasar en este tiempo nuevo que hasta ahora no haya pasado? Y es algo lindo saber de que Dios es un Dios que nos va cambiando, nos va renovando, pero que a la vez Él no deja de ser Dios en todos sus atributos. Y el Señor me dio, gracias hermano, el Señor me dio una palabra en esta mañana para compartir, que el Pastor Mario ya la adelantó. Así que si quería cambiar el sermón era imposible, ¿sí? Pero estoy seguro que el Señor me entregó esta palabra para que podamos hoy disfrutar de lo que es Dios. ¿Cuánto lo disfrutan a Dios? A ver. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Saber que tenemos un papá, que tenemos un Dios salvador y que venimos a su casa para disfrutarlo, ¿no? Y que junto con ese disfrutar también vendrán los compromisos. Pero qué bueno es poder disfrutar la vida cristiana. Y si usted me acompaña en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 8, que es una verdad contundente en un tiempo donde no pasa desapercibida esta verdad, donde estamos llenos de verdades relativas, donde de repente decimos algo, pero después nos desdecimos, afirmamos algo y después dijimos no era tan así. Entonces el mundo, la sociedad e inclusive la iglesia a veces estamos llenos de verdades relativas. Pero qué bueno es poder ver a nuestro Dios como una verdad absoluta. Y lo que dice su palabra como una verdad absoluta. En su palabra no es lo que voy a predicar, pero sí tiene que ver con lo que estoy diciendo. Dice, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. O sea que lo que Dios dejó plasmado en su palabra, en sus escrituras, tiene vigencia hasta el día del fin de este mundo. Todo el plan de Dios que Él diseñó para la humanidad está todavía en vigencia. Y vamos a leer lo que dice allí en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8, en un tiempo de tecnología donde no sabemos si decir, abra su Biblia, encienda su Biblia o mire la pantalla. Pero como sea, vamos a ir a la palabra del Señor que dice así. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuánto pueden repetir esta verdad? ¿Sabe qué es bueno? Poder repetir la palabra del Señor. Es uno de los principios que nos ayuda a fijar principios cristianos en nuestra vida cuando repetimos, memorizamos y afirmamos una verdad en nosotros. Vamos a decir juntos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oramos por la palabra. Padre, en esta mañana, Señor, nuestro corazón está dispuesto a ser ministrado por ti, a ser desafiado por tu palabra. Señor, gracias por todo este tiempo tan lindo, donde hemos podido derramar nuestro corazón delante de tu presencia, donde nos podemos gozar de las maravillas que tú, Señor, estás haciendo con cada uno de nosotros. Te rogamos, bendito Dios, en esta mañana que ministres nuestras vidas. Si hay necesidades, si hay situaciones que estuvieron abrumando nuestra vida durante esta semana, que tú en esta hora, Señor, te lleves toda preocupación, toda carga, toda ansiedad, y que la paz de Cristo sea la que inunde nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos sabemos que Dios tiene atributos que son propios, que es imposible que lo comparta con alguien. Por ejemplo, decimos que Dios es omnipotente, un Dios que todo lo puede, un Dios que no hay algo que no lo pueda hacer. Decimos que Dios es omnipresente, que Él está con nosotros, pero a la vez también está guardando tu casa ahí donde estás, tu negocio, tu trabajo, a tus hijos, a tus padres. Sabemos de que Dios está presente en todos lados. Decimos de que Dios es omnisciente, de que Dios sabe todo lo que
pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Pero yo quiero, y podríamos seguir mencionando varios de los atributos, pero quiero enfocarme a un atributo de Dios que considero que que es uno de los atributos tal vez más esperanzador para nosotros como cristianos, para la humanidad. Y cuando hablamos del atributo de que Dios es inmutable, podemos afirmar esta verdad de que Dios no cambia. Y el escritor a los hebreos lo dice muy claramente. Él es el mismo ayer, cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras más joven. Él es el mismo hoy, en donde lo que te toca vivir, y va a seguir siendo el mismo en tus planes y en tus proyectos. Entonces, enfocándonos en ese Dios todopoderoso, en ese Dios inmutable, y entendiendo en la situación en la que hoy la sociedad, por lo general, una sociedad sin Cristo, está viviendo, necesita escuchar esta verdad. Por un lado, nosotros necesitamos afirmar nuestra fe de que podemos seguir creyendo en Dios, de que el Evangelio, que el poder, la predicación de la palabra no han menguado su poder, sino que sigue siendo el mismo. Pero hay muchas personas, y amigos nuestros, familiares nuestros, que necesitan escuchar esta verdad absoluta de que Dios no cambia. En un tiempo donde todo cambia. Usted, como yo decía hoy, hay personas que cambian. De repente estábamos relacionados con amigos, relacionados con algunos familiares y hemos comprometido algunos compromisos emocionales y hemos dicho, bueno, voy a estar con vos, siempre contá conmigo, pero algo pasó en algún momento en el camino y cuando te necesitaron o cuando vos lo necesitaste, no estuvieron. Están aquellos amigos que dicen, yo voy a estar con vos hasta la muerte. ¿Qué le pasó hasta a uno de los discípulos de Jesús? A Pedro, cuando él tenía la mejor de su predisposición y cuando Jesús le dice, bueno muchachos, va a llegar la hora donde todos me van a dejar solo, todos van a salir corriendo por todos lados y me van a dejar solo. Y ahí salta Pedro, impulsivo, pero con un corazón genuino, diciéndole, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y conocemos cómo termina la historia. Que el Señor le dice, mirá Pedrito, antes que el gallo cante 2 veces, vos me vas a negar 3. Y ahí Pedro no entiende, no, Señor, pará, no estás entendiendo, te van a dejar todos, pero yo no, Pedrito no. Pero cuando fue la verdad de la milanesa, el que lo negó fue Pedro. Entonces todos podemos cambiar. Y todos, el ser humano, en muchas cosas estamos rodeados de verdades absolutas. Por eso necesitamos afirmarnos y cada vez más en verdades, el ser humano está relacionado en verdades relativas. Por eso necesitamos afirmarnos en verdades absolutas, en Dios. Y como en esta mañana queremos compartir en que Dios no cambia. Vemos en la tecnología, por ejemplo, la tecnología que todo el tiempo está cambiando. Todo el tiempo. De repente compramos un celular y decimos, wow, tengo el mejor celular. A ver, ayúdenme porque yo me quedé en el tiempo en esto. ¿Qué sería lo más hoy en celulares? Ayúdenme. ¿El iPhone cuánto? 11, wow. La última vez que hice esa pregunta me respondieron el iPhone 6. Así que fíjense que me quedé en el tiempo. Y no fue hace mucho esto. Entonces vemos que todo va evolucionando y de repente uno dice, yo voy a esforzarme, voy a ahorrar y me voy a comprar el iPhone 11, porque no sé qué es lo que tiene. Te sacás fotos, si sos morocho salís rubio, si sos rubio salís morocho. Unas cosas tremendas, lo que hace, me comunico con la luna y tengo conexión directa, vaya a saber. Y todo uno dice, wow, es lo que necesitamos. Pero de repente alguien dijo, ya el iPhone 11 no sirve. A partir de la semana que viene empieza el iPhone 12, ¿sí? Y uno dice, wow, ¿en qué valió todo mi esfuerzo? Ya no tengo el último. Y estamos avasallados con mucha gente. Los políticos cambian. Antes, muchos allá atrás, eran como partidos muy definidos, ¿no? Estaban los radicales, estaban los peronistas, estaban los de izquierda. Bueno, no sé, habían 2, 3, 4 y no mucho más que eso. Hoy, el que dice yo soy radical, el año que viene que se postula, no, pero en realidad soy peronista, ¿no? Y soy del frente no sé cuánto, o del fondo no sé cuánto, y van cambiando y van mudando. Y vos que decías, no, yo tengo ideales porque mi ideal es de este partido político, a la votación siguiente vos decís, tu candidato se fue para el otro lado, y todo el mundo va, entonces todo va cambiando.
Entonces, ¿cuánto más aún necesitamos afirmarnos en Dios y saber de que Dios no cambia? Nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos fallar. Nosotros de repente podemos dar palabras. Yo no creo que su pastor lo haga porque él es casi ángel, es casi perfecto, ¿no? Pero yo hablo y me hago cargo de mí. Yo fallo muchas veces. Muchas veces hago promesa a la gente y no la puedo cumplir, y no porque no quiera, simplemente porque tal vez tengo un montón de otras responsabilidades y no la puedo cumplir. Y la gente dice, pero ¿cómo puede ser si el pastor me dijo que me iba a visitar? Si el pastor me dijo que me iba a llamar y no lo hizo. Entonces hay gente que se siente defraudada porque sus líderes espirituales prometen algo y no lo pueden. Pero sepamos algo, los pastores también somos seres humanos. ¿Sabía eso usted? Usted sabe, ¿no? Así como lo ve y todo a sus pastores tan lindo, ellos son seres humanos y también le puede fallar. Así que hace poquito estaba escuchando a un pastor justamente hablando de esto, ¿no? Y de cuántas expectativas nosotros tenemos de los pastores. Y que lo vemos a los pastores como que nunca van a tener problemas, como que son casi perfectos, y cuando de repente eso no pasa, se nos cae toda la estantería. Por eso nosotros tenemos que saber que sí admirar a nuestros pastores, sí respetar, sí honrar, pero quien el único que no nos va a fallar es Jesucristo. Como dice la Escritura en el libro hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro buen pastor que jamás nos va a fallar. Gracias a Dios por nuestras autoridades que Él estableció, pero sepamos que también nos pueden fallar. Bueno, vamos a ir a la palabra, directamente a la palabra de lo que hoy quiero hablarles y fundamentar lo que le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo de que Dios no cambia y su palabra avala esta gran verdad, de que Dios es inalterable. Voy a predicar junto con mi amigo Gerardo. Ay, te vas a caer, gurí, ahí. Toca, padre, ese niño. Sácalo de los escondites. La primera demostración de que Dios no cambia es que Él no nos deja de amar nunca. Dios no es que Él tiene amor. Su palabra dice que Él es amor. No es que Él tiene algo para darnos, su esencia, ese amor. Y dice las Escrituras así en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hace Dios? De una manera práctica, desde la eternidad, Dios planifica un plan perfecto de amor hacia la humanidad. Da a su Hijo por amor a nosotros. Y esto es inalterable. Dios no se ha arrepentido de haber entregado lo mejor que Él tiene, que Él tuvo desde la eternidad, a su único Hijo, por amor a nosotros. Y es interesante, por amor a gente que al principio los que estábamos acá no amábamos a Dios. Tal vez nacimos en un hogar cristiano, tuvimos la bendición de tener, pero la mayoría no lo hemos hecho. La mayoría hemos tenido una vida apartada de Dios, separada de Dios, y una vida que tal vez nuestros propios hechos hablaban de una rebeldía hacia Dios. Entonces, a pesar de todo eso, Dios dice, yo te sigo amando. Y esto es importante que nosotros como hijos de Dios, primero podamos afirmar en nuestra fe de que Dios me sigue amando a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que a veces fallamos, intencional o no, a pesar de que a veces no lo amamos con la misma intensidad, Dios nos sigue amando. Hoy nuestros amigos necesitan escuchar este mensaje de que Dios los ama. Y es interesante porque a veces nosotros tenemos la capacidad de complicar lo sencillo. El Evangelio es sencillo. Cuando predicamos el Evangelio que Jesús nos dejó, es un Evangelio sencillo. Yo recuerdo de que tenía 5 o 6 años, iba con mi mamá en las calles de Montevideo, predicando el Evangelio, repartiendo tratado y diciendo, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y pasaron varios años de eso. No le voy a decir cuánto, pero ya se podrá dar una idea. Pasaron varios años, pero ese poder de esas palabras no ha cambiado. En un tiempo donde todo va evolucionando, en un tiempo donde cada vez hay más profesionales y necesitan entender. Mire, ayer hablábamos con los jóvenes un mensaje y le decía, uno de los grandes problemas que hoy tenemos
es que la razón nos está dejando fuera de muchas cosas de Dios. Querer entender todo lo de Dios. Querer entender con nuestra razón y no recibirlo en nuestro corazón. Nosotros tenemos un poder tremendo del saber de que el amor de Dios es la respuesta para nuestra sociedad. De que Dios nos siga amando. Dios sigue amando Iguazú. ¿Es así o no es así? Dios sigue amando a nuestra querida provincia, aunque nuestra querida provincia tal vez en gran parte le ha dado la espalda al Señor. Dios le sigue amando. Dios sigue amando a aquellas personas que hoy tienen un agujero así y que no saben encontrar una respuesta. Hoy nuestra provincia tiene uno de los índices más altos de suicidios. Nos llegaron unas noticias mientras estábamos acá. En un tiempo de 3 días, 3 días era 2 días o 2 semanas, una cosa así, se suicidaron 4 personas en nuestra ciudad. Y uno se pone a pensar, ¿qué es lo que está pasando con la gente? ¿Qué es lo que pasó que les llevó a esa decisión? Me imagino que aquí en la ciudad también muchos toman esa decisión. Algunos lo enteramos y otros no nos enteramos. Y qué hablar de aquellas personas que intentan pero que nadie se enteraron. A esas personas tienen un vacío en el corazón porque se sienten que tal vez nadie les ama. Esa gente necesita hoy más que nunca escuchar esta palabra poderosa que le dice: mi Dios no cambia y Él te sigue amando. Cuando alguien viene a contarte su problema, no es para informarte. Es porque Él está esperando una respuesta así, que vos le digas: mi Dios tiene el poder para llenar el vacío que está en tu corazón. Tal vez en esta mañana alguien necesite escuchar ese mensaje, que se sienta tal vez rodeado de mucha gente, pero se siente solo. O no se siente amado, o no se siente dignificado. Quiero decirte que Dios jamás ha dejado de amarte. Y si tal vez hemos pecado, la palabra del Señor dice, si pecamos y confesamos, ¿eso para quién es? Es para la iglesia. No es para los inconversos, es para la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios y justo, ¿para qué? Para perdonarnos, para darnos una oportunidad. Ese mensaje es para nosotros. ¿Por qué es importante tener eso en el corazón como una verdad absoluta? Porque muchas veces nos vemos en esa posición de que pecamos, que le fallamos a Dios y necesitamos saber que tenemos un sumo sacerdote que se ha compadecido de nosotros, que entregó su vida y que hoy Él ha pagado el precio para que vos y yo podamos entrar ante el trono del Señor con total confianza. Dios no ha dejado de amarte. Él te ama como en el primer día. Cuando le dijeron a tu mamá y a tu papá, estás embarazada, ahí estaba el amor de Dios. Cuando saliste a este mundo y dijeron, wow, es un varón, Dios te ama, te amó ahí. Cuando dijeron, es una hermosa niña, estaba el amor de Dios. Cuando eras niño, y aún alguno dice, wow, yo tuve una niñez sufrida. Muchos tuvimos una niñez sufrida, pero vimos el amor de Dios. En el momento de la adolescencia, donde hoy a muchos nos toca tener a hijos adolescentes, saber de que Dios les ama, con errores y con aciertos, Dios no dejará de amarlo. Papá, mamá, hoy que tal vez estás sufriendo el ver a tus hijos lejos de Dios, quiero decirte, el amor de Dios todavía sigue sobre tu hijo. No dejes de creerlo. No dejes de confiar. Abrazate a este principio bíblico, a esta verdad absoluta. Dios no ha cambiado, Él nos ama. En segundo lugar, Dios no ha cambiado y Él jamás te va a abandonar en los momentos difíciles. Hay una historia muy linda allí en el libro de Mateo, si ustedes lo quieren buscar. Mateo capítulo 14. Dice así, verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo,
Ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Qué tremenda historia, algo totalmente sobrenatural. Un hombre que estaba conociendo lo que Jesús hacía, estaba experimentando un tiempo sumamente sobrenatural, viéndolo a Jesús lo que hacía. Y en medio de una gran tormenta, una gran tempestad, donde el viento estaba golpeando fuertemente la embarcación, ahí se le aparece Jesucristo caminando. Y es lógico, creo que a cualquiera le hubiera pasado lo que les pasó a los discípulos, se llenaron de miedo. ¿A cuánto les gusta pescar? A unos cuantos, sí, más que nada los varones, ¿no? Hay mujeres que les gusta, yo a veces veo unas mujeres mostrando algunos ejemplares, a unos dorados plateados, ¿no? Y se ponen contentas, ¿no? Qué lindo, ¿no? De tomarse el tiempo, de poder ir. Y uno sabe que no es lo mismo pescar desde la orilla que embarcarse e ir a lo profundo, ¿no? Ahora, estos no estaban pescando, estos estaban viajando. Pero en el medio del viaje, que aparentemente todo iba a estar tranquilo, se desató una gran tempestad. Y en esa gran tempestad, uno por ahí, yo me imagino que ellos con la técnica y la sabiduría y la experiencia que ellos tenían, tal vez empezaron a aplicar algunas cosas de eso. Pero en medio de todo eso, se aparece alguien caminando y les habla. Y era Jesús. Y es interesante que dice la Escritura que ellos se llenaron de temor, de miedo. Porque la tempestad, los vientos cuando empiezan a golpear tu casa, a veces dan miedo. Cuando la tempestad empieza a golpear tu economía, a veces da miedo. Cuando empieza a golpear tu salud, a veces da miedo. Pero el poder escuchar la voz de Dios en medio de la tempestad da paz. Y cuando Pedro escucha y reconoce que era Jesús, le dice, Maestro, si sos vos, decime que yo vaya y yo me mando y voy. Él no vio que iba a caminar, no había un puente, no había otra embarcación, no habían, como algunos dicen en forma de chiste, era tan bajo que había piedra, no había nada de eso. Era el agua, aguas profundas. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro comenzó a caminar en lo sobrenatural, en lo que su mente y su razón, tal vez humanamente no lo iba a poder comprender nunca. Y mientras él iba mirando a Jesucristo, mientras él iba mirando al Maestro, él iba caminando en lo sobrenatural, sobre el agua. Pero cuando él se dio cuenta que estaba en medio de una tempestad y dejó de mirar a Jesucristo para mirar los vientos y la tempestad, es en ese momento cuando él comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de ver al Maestro. Mientras él escuchaba la voz del Maestro, mientras él lo veía al Maestro y caminaba, como dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mientras él lograba eso, le iba bien. Pero cuando dejó de ver al Maestro y empezó a ver los problemas, la circunstancia difícil, comenzó a hundirse. Pero es en ese momento donde tal vez alguno de nosotros podríamos haber dicho, ¿sabes qué? Te lo mereces. Por incrédulo te lo mereces. ¿Sabes qué? Ahora hundite que te coman los tiburones. Jamás yo le hubiera dicho eso. A mí me salta la ficha y se lo hubiera dicho. Pero gracias a Dios que Dios no es así con nosotros. Cuando Pedro se estaba ahogando, ¿no? Que estaba y empieza, Señor, ayúdame. Me pasó una experiencia en el verano pasado fue. Estábamos con unos amigos en la costa atlántica. Y mis hijos, con los hijos de estos pastores amigos, me dicen, vamos a ir a la banana. Hay una banana, un bote de goma que te lleva supuestamente a pasear cerca de la orilla, ¿no? Y uno va disfrutando del mar, te ponen el chaleco y todo. Hermoso, ¿no? Y yo tenía esa idea, ¿no? Un ideal muy lindo, vamos a disfrutar un lindo momento. Pero empezó a andar el bote. Y el desgraciado empezó a acelerar.
y empezó a colear. Entonces, ¿cuál era la idea? Que todos los que estábamos arriba de la banana, ¡pum!, al agua. Y me agarró una desesperación. Yo sé nadar, pero no digo, ¡uf, qué grosso!, ¿no? De ver que no hacía pie. Tenía el chaleco, yo estaba consciente que tenía el chaleco, pero me agarró un temor, me hundo acá, ¿dónde voy a ir a parar? Y ahí, por favor, ayúdenme. Y ahí estaba mi amigo, que bueno, que aún mi propio hijo me ayudó. ¿Sí? Y me ayudaron a ponerme otra vez en la banana. Y no se imaginan cómo estaba mi corazón cuando llegué a la costa, ¿no? Y la segunda vez, porque el tipo no aprendió, y la segunda vez lo hace lo mismo, yo ya estaba y ahí me prendí de la banana y digo, acá no me tirás ni loco, ¿no? Y salí, pero esa desesperación de no poder hacer pie, como tuvo Pedro, que se está hundiendo, el único que le podía ayudar era Jesús. Y me encanta saber esta verdad, de que Dios jamás nos va a dejar, aunque estemos en los peores momentos de nuestra vida. Aunque esos peores momentos hayan sido producidos por nuestra propia falta de fe. Porque Pedro llega a eso porque le faltó fe. Porque estaba comprobado que el Señor lo estaba respaldando mientras él lo estaba mirando al Señor. Pero cuando él dejó de mirarlo, comenzó a hundirse. Yo quiero decirte en esta mañana de que Dios no te va a soltar la mano jamás. No te va a soltar la mano. Él cuando lo agarra a Pedro le dice, ay, yo me lo imagino así a Jesús. Vení para acá, cabezón. ¿Cuándo vas a aprender? Mira que te falta fe todavía, ¿eh? Vení para acá, pum, y lo puso en un lugar seguro. No lo recriminó, no le dio con un palo, sino que con amor lo desafió. En este momento difícil que a lo mejor te toca vivir y que no sabes dónde encontrar ayuda, mirá para arriba, como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. Él es tu socorro hoy, año 2019. No cambió, no cambió. Mirémoslos a Jesús, caminemos en lo sobrenatural y nos va a ir bien. La tercera demostración de que Dios no cambia es que Él no te va a rechazar nunca, nunca. Hay una verdad muy linda allí en el libro de Juan, capítulo 6, verso 37, y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene, no lo echo fuera. Yo no sé si le ha pasado. He hablado con muchas personas invitándole a entrar en el reino, invitándole a conocer a Jesucristo, invitándole a involucrarse en la iglesia. Y muchos de ellos me han dicho, pastor, mire, cuando yo deje de fumar voy a ir a la iglesia. Cuando yo deje de drogarme voy a ir a la iglesia. Cuando deje de tener problemas con mi esposa voy a ir a la iglesia. Y me daba unas ganas de preguntarle para qué quería ir a la iglesia. Si ya vas a tener todo resuelto cuando vayas a la iglesia, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Entonces es como quien está enfermo y dice, bueno, voy a esperar a sanarme y después voy al médico, ¿no? Una cosa así. Uno va al médico porque necesita una respuesta, necesita que te ayuden, que te curen, que te orienten. Uno se acerca a Dios porque sin Dios no somos nada. Y cuando nos acercamos a Dios podemos saber de que Dios nunca nos va a rechazar. La palabra del Señor dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo te recogerá el Señor. ¡Wow! El rechazo es uno de los sentimientos que más está golpeando el corazón de mucha gente. Haber sido rechazado desde niños. Haber sido rechazado diciendo, vos no servís para nada, sos un inútil, un inservible, un bueno para nada. Y eso marcó el corazón. Y creció creyendo de que era un bueno para nada y en la vida fue un bueno para nada. ¿Por qué? Porque alguien, su padre, su madre, como hoy hablamos y bendecíamos a la mamá, quienes tenían que afirmar su principio, su fe en el Señor, ese niño no lo hicieron. Tal vez porque no lo conocían a Dios, pero en el corazón de ese niño lo que recibió fue rechazo. El rechazo en el matrimonio. De la esposa al esposo, del esposo a la esposa. El rechazo de los hijos hacia los padres. Estos días hablaba con una persona y me decía, pastor, yo ya no sé qué hacer. Porque
y me contaba un poquito su historia, lo difícil que había sido en cuanto al recibir amor y cariño de sus padres. Y me dice, yo no puedo dar amor a mis hijos, no me sale. Entonces yo trato de proveer todo lo que ellos necesitan. Y de hecho es así, un hombre que no deja que le falte nada a sus hijos. Pero por el otro lado está el reclamo de sus hijos que no le dicen tan siquiera te amo, hijo. Y hoy tenemos una tendencia en una sociedad de consumismo donde le proveemos todo a nuestros hijos, todo, que no le falte nada. Que tenga la consola PlayStation, la última, el mejor celular, la mejor ropa, el mejor calzado, pero muchas veces en el hogar lo que nuestros hijos quieren es a papá y a mamá, no la gran consola. Y aunque en el momento diga, wow, qué contento está, lo tengo todo el tiempo así, ¿no? Pero ese niño lo que necesita es que papá y mamá le digan, te amo, hijo, te bendigo, hijo, declaro palabra de Dios sobre tu vida, que le enseñe principios buenos de amor, de cariño, que lo abrace. Porque eso es lo que realmente, la PlayStation de tu hijo, esa que te costó muchísimo, que te metiste en deudas para que él esté feliz. Va a pasar unos meses y decir, papá, ya no quiero más esta. Mis amigos tienen la otra. Entonces voy a decir, nene, me costó mucho. Ahora, un abrazo, un cariño, un afecto a nuestros hijos le va a marcar de por vida. Cuando sean grandes no se va a acordar de la PlayStation, pero sí se va a acordar de mamá y de papá que lo abrazaron y que le dijeron, hijo, te amo. Ahora, podemos vivir y cada uno tenemos una historia. Que tal vez esa historia fue la que nos llevó al Señor. Historias de rechazo, historias tristes, historias que en algunos casos han llevado a la depresión. Pero en medio de todo eso, como dice esta palabra, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, yo no lo rechazo. Y esta es una palabra que necesitamos entender, que pase lo que nos pase. Y la macana que nos mandemos, si vamos a Dios de corazón y nos arrepentimos, Dios no te va a rechazar. El amor de Dios es más grande, es poderoso de lo que nuestros pensamientos a veces nos están indicando. Dios no te va a perdonar, Dios no te va a dar una oportunidad, Dios te va a rechazar. Y fíjense en algo tan interesante. La mayoría de los cristianos, hombres y mujeres que conocieron al Señor, que están apartados del Señor, uno de los grandes conflictos que tienen en su mente es, me van a rechazar. ¿Qué me van a decir? No me van a aceptar, me van a juzgar, me van a traer todo lo que yo hice a mi realidad de hoy y no quiero pasar otra vez por eso. Y el diablo le trabaja la cabeza a través de eso. Tenemos un ejemplo bíblico, el del hijo pródigo. El hijo pródigo, que era una familia ideal, trabajadora, una familia que luchaban por progresar todo el tiempo, hasta que uno de esos se le piantaron los pajaritos. Al más chico dijo, yo me quiero ir de casa, quiero disfrutar la vida de otra manera, y de hecho después de un proceso lo hace y se va fuera de la casa y le va mal. Y cuando le va recontra mal, que ya peor que eso no le podía ir, él recapacita, vuelve en sí y le dice, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir que no me tome como uno de sus hijos. Fíjese qué tan bajo había caído, que había perdido la identidad de hijo. Él quería ahora que simplemente se lo tome como un siervo, como alguien que no entraba dentro de la categoría de familia. Y eso es lo que hace el diablo con los que se apartan. Les roba la identidad de ser hijos. Por eso muchos hoy están luchando y necesitan hacer lo que el hermano mayor de ese no lo hizo. Que lo vayamos a buscar y que lo abracemos y que le diga, ¿sabes qué? Volvé a casa, papá te está esperando. Y cuando lo traemos a casa, papá nos hace una gran fiesta. Porque dice, este es mi hijo que casi estaba muerto, pero lo tenemos de vuelta en casa. Hagamos fiesta, vamos a volverle la dignidad, porque hubo un cambio en él. Dios no te rechaza, Dios no nos rechaza. La cuarta verdad, que Jesús, cuando entra en la vida de una persona, entra para producir cambios. Hay una historia muy linda de un hombre, allí en el libro de Lucas, capítulo 19,
versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos comenzaron a murmurar, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y escuche bien lo que dice el verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es tremenda esta historia. Una historia de amor, de compasión, una historia de dar oportunidades. Un hombre que el Señor le despierta curiosidad por conocer quién era Jesús. Un hombre que tenía limitaciones evidentes, físicas. Nadie iba a abrirse en el camino para decir, mira, te presento al Señor Jesucristo. Él es el hombre del momento, el Hijo de Dios, está haciendo cosas extraordinarias. Le presento al señor Zaqueo, es el que nos cobra los impuestos, nos afana todos los días. Mucho gusto, nadie lo iba a hacer. Entonces, Dios despierta en el corazón de Zaqueo la curiosidad de conocer a Jesucristo, de saber quién era ese Jesús, que todo el mundo hablaba. Si hubiera sido en nuestros tiempos, estarían todos con el teléfono sacándose selfie con Jesús. No había ni selfie ni para escribir autógrafo como se hacía antes, pero Dios se la ingenia para despertar la curiosidad. Y cuando hay alguien con fe, una fe genuina, con conocer a Jesús, Jesús pasó por ahí y lo mira a Zaqueo, y yo me lo imagino en este momento a Jesús riéndose, no irónicamente, pero ¿qué haces ahí, petizo? Bajate, yo tengo que entrar en tu casa. Tengo que posar en tu casa. Y a Zaqueo, que no se la esperaba, ¿no? De repente decís, en mi casa. Y corré porque me tenés que hacer la cena. Imagínate este momento, ¿no? Zaqueo llega a casa, a la casa de él, le dice, vieja, ¿no sabes quién viene? Viene Jesús. Pero vos estás loco, ¿por qué no me avisaste antes? ¿Viste? Cuando a veces llevamos invitados sin avisar, es un problema, ¿no? Ahí estaba la mujer de Zaqueo diciendo, pero nene, ¿qué te pasa? Pero a Zaqueo mucho no le importó, él estaba sumamente emocionado. Y Jesús entra en el hogar. Y acá realmente empieza un cambio. Porque cuando Jesús entra en un hogar, cambia vidas. Todo el mundo comenzó a murmurar. ¿De quién? ¿De Zaqueo? No, de Jesús. Le faltó discernimiento. No se da cuenta con quién está hablando. ¿Cómo se va a meter con ese tipo que es un chorro? Le arruinó la vida a un montón de gente. ¿Cómo puede ser que le dé lugar a un hombre así? Y en ese momento Dios produce un cambio en la vida de Zaqueo. Y Zaqueo dice, Señor, yo sé que en esta fe a muchos. Aunque el evangelista dice si estafé a alguien, ¿no? Y Zaqueo sabía muy bien que había estafado a mucha gente. Pero no es eso lo importante es la decisión. Y él dice, si a alguien estafé, se lo voy a devolver cuadruplicado. Eso es cambio de vida, transformación, porque el Evangelio no cambia. El Cristo que transformó a Zaqueo es el mismo Cristo que está paseándose por las calles de Iguazú, esperando que Zaqueos le digan, quiero conocerte. Es el mismo Jesús que, como dice en Apocalipsis, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Jesús hace una transformación en el hogar de Zaqueo. Y lo remata Jesús diciendo, porque yo he venido, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nunca perdamos ese enfoque, hermano. Eso es el Evangelio.
Si queremos predicar de Cristo, de eso se trata. Jesús vino a buscar lo que ya no tenía más respuesta, lo que ya no tenía más solución, lo que estaba condenado. Jesús lo vino a buscar y a dignificarlo y ponerlo como príncipes y princesas del Señor. Eso hizo en el hogar de Zaqueo. ¿Por qué no creer que Jesús también lo puede hacer dentro de nuestros hogares? A lo mejor lejos estamos de la realidad de Zaqueo. No hemos estafado a nadie, no somos empleados de la FIP, nada que ver con todo eso. Pero tenemos cosas que nos avergüenzan. Y a pesar de todo eso, Dios le dice, yo tengo un propósito. Y Él dice, porque este también es un hijo de Abraham. Eso fue una revelación tremenda. Porque todo lo veían como el cobrador de impuestos, como el que estafaba. Jesús lo vio como un heredero espiritual. Aunque la gente te quiera condenar, te quiera juzgar, Jesús te ve con ojos de amor y de misericordia. Y Él está dispuesto a darnos una oportunidad. Y ese amor no ha cambiado. Y por último, una de las cosas que necesitamos afirmar en este tiempo. Dios no cambia. Y Él sigue siendo nuestro proveedor. Hay una verdad tremenda que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Capítulo 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué verdad! Eso es fe. Estás parado en medio de una crisis. Estás parado en medio de deudas. Estás parado en medio de los acreedores. En medio de necesidades, de una heladera vacía, una alacena vacía, de deudas en el banco. Y te podés parar y decir, como dijo el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y es interesante entender esta segunda parte. Conforme en el formato de la voluntad de Dios. Dios no te va a dar algo que te haga mal. Porque si no estaría esta parte, cualquiera de nosotros nos podríamos ir al casino y si Dios me va a dar la luz, va a salir ese numerito y hoy salgo lleno de plata, porque Dios lo dice. Entonces el apóstol Pablo lo aclara muy bien. Conforme a lo que Dios quiera. Dios te va a proveer conforme a sus propósitos. Dios te va a dar un trabajo conforme a sus propósitos. Después queda en nosotros el saber administrarlo. Mi Dios pues suplirá. Eso no cambia. El Dios que estuvo con Abraham proveyendo el cordero para que no mate a su hijo, eso no cambia. Sigue siendo Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que ayuda. Dios sigue siendo el mismo Dios que ve tu necesidad y el Dios que está dispuesto a ayudarte. Y en esta mañana yo quisiera tener un tiempo de oración. En primer lugar, afirmando estos principios bíblicos absolutos en nuestro corazón. Pero en segundo lugar, también diciendo, Señor, yo sé que vos no cambiás, pero hoy necesito un milagro. Necesito que me sanes, necesito que hagas algo con mis hijos, que hagas algo en el trabajo, en el negocio, en la empresa, que hagas algo en mi espíritu. Te necesito a vos. Y vos seguís siendo el mismo Dios de ayer. El mismo Dios que estás con nosotros y me da esperanza que vas a seguir siendo el mismo Dios hasta la eternidad. Ese Dios no cambia, tu Dios no cambia. La fe que decidimos abrazar, algunos hace muchos años, otros menos, pero que hemos decidido abrazar en el Señor, es la que nos va a sacar adelante. Dice la Escritura, el justo por su fe vivirá. No dejemos de confiar en el Señor, sea cual sea la situación, sea cual sea el problema, como le pasó a los discípulos. Esa gran tormenta, no sé cómo se llama hoy tu tormenta. Te podría contar mis tormentas, pero no es el caso. Pero hoy sí, contale tus tormentas y tus problemas a Jesucristo. Y tomemos el ejemplo de Pedro. Señor, ¿sos vos? Si sos vos, yo me largo. Voy a caminar en lo sobrenatural. Aunque mi mente no lo entienda, yo lo voy a hacer. Y si en un momento del camino dejaste de mirar a Jesús,
Si en un momento del caminar creyendo al Señor, te dejaste de poner toda tu confianza, sabe que también el Señor está pronto para ayudarte. Levantamos nuestra mirada a los cielos y nuestros brazos, el Señor siempre va a estar dispuesto a sostenernos. El secreto es no dejar de creer en nuestro Jesús. Hay tantas ideologías que están dando vuelta, tantas tendencias psicológicas que están dando vuelta, que nos quieren robar la fe. No permitas que nada ni nadie te robe la fe en Jesucristo. Que nada te robe los sueños, te robe la pasión. No permitas que nada te lo robe. ¿Qué le parece si en esta mañana podemos hacer un acto profético y decir: Señor, yo hoy decido abrazarme a ti con toda mi fe y seguir creyendo en vos? Seguir creyendo que el atributo divino que le pertenece solo a Dios, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos lo será. Eso es lo que a mí me sostiene y me va a seguir sosteniendo. Y es lo que te sostuvo hasta el día de hoy. No es tiempo de volver atrás, es tiempo de mirar para adelante, de creerle a Jesús y de caminar en lo sobrenatural. Yo sé que Dios en esta mañana está hablando a personas puntualmente. Tal vez no a toda la congregación, pero hay personas que necesitan escuchar este mensaje. Tu Dios no cambia, no cambia. Aunque la situación sea muy difícil, sea terrible, y que hayas buscado ayuda y no la estés encontrando, busca ayuda en Jesucristo en esta mañana y te aseguro que la vas a encontrar.